Muy bien. Bueno, gracias. Y vamos a hablar de la masonería. Un tema poco interesante, si es que hay alguno. Pero que nos han pedido tantas veces que hablemos de esto, que en poco vamos a hablar. Pero se nos acaba el asunto enseguida, porque hay una especie de superstición según la cual la masonería está llena de misterio, de extravagancia, contiene una doctrina extraña y atrayente, y no hay nada más lejos de la realidad. La palabra viene del francés, de albañil. No parece muy prometedor un albañil para la extravagancia filosófica. Si pensamos que el creador del mundo es el supremo arquitecto, los albañiles adquieren otra dimensión. Es la masonería una asociación, un sistema civil de carácter benéfico, aunque secreto. Lo cual está bien, toda beneficencia debería serlo. El origen puede remontarse, según los masones, a tiempos antiquísimos. Pero huele a embelesco. Se lo vincula con Lamec, aquel de la Biblia, y con Hiram, el fenicio, que dicen que es el que construyó el templo de Salomón. No viene mal esto, porque era, en cierto modo, un arquitecto. Se habla también de Zoroastro, de Pitágoras, de los templarios, de los gnósticos, y en realidad se tiende a buscar en la masonería vinculación con toda cuanta secta más o menos secreta haya existido. Que todo esto es conjetural e indica en realidad la incertidumbre de los investigadores acerca del origen cierto de la masonería. Se sabe sí que tuvo relación con la arquitectura, y entonces los propios masones tienden a vincular este origen con los constructores de las pirámides, lo cual me parece mucho decir. Con los constructores, como se ha dicho, del templo de Salomón, lo que me parece decir bastante también. Con los constructores de catedrales y con las... Sí, ahí me gusta más. Correcto. Sí, más todavía me gusta con las corporaciones de albañiles un poco posteriores a la construcción de las catedrales. A punto tal que en cierto momento se le concedió a los obreros albañiles, los masones, la libertad civil, una especie de personería, y la extensión del servicio de pechero. Sería un plebeyo, y tenían que pagar una especie de tributo al feudalismo, se les eximió de ese tributo. Y el término franc, como el término free, quiere decir libre. Y entonces, ahí tenemos francmasonería, que no quiere decir masonería francesa, sino albañilería libre de impuestos. Las tres teorías más aceptadas, sin embargo, sobre el origen son: primero, la que dice que la fundaron los templarios. Hemos hablado muchísimo acá de los templarios. Otro asunto que llama la atención más allá de lo que por ahí el tema vale, ¿no? Pero bueno, hablamos de los templarios, de esta especie de caballero y monje con la cruz roja y con la túnica blanca, que fueron primero defensores de los caminos para proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa después de la toma por los cristianos de Jerusalén en 1099, que según algunos habían encontrado el Grial ahí en esa porción del templo de Salomón que les habían dado para alojarse. Según otros, habían guardado ese Grial en el bosque de Oriente, que es un bosque que no queda en el Oriente sino en Francia. Es un bosque guarnecido de instituciones templarias, un bosque que era por lo menos entonces impenetrable. Decían que ahí estaba guardado el Grial que según algunos era la copa en la que José de Arimatea había recogido la sangre del Salvador, pero también el cáliz de la última cena. También aquel trofeo, para llamarlo de algún modo, detrás del cual estaban todos aquellos que hacían su juramento como caballeros de la corte del rey Artús. Se decía también que los templarios tenían rituales espantosos, uno de los cuales consistía en escupir la cruz
lo acusaban a Guillermo de Ridefort, uno de los maestres, de haber instituido esta abominable práctica. Y bueno, de tantas cosas que se han dicho de los templarios, se ha dicho que han fundado la francmasonería. Otros dicen que fue fundada la masonería en las luchas de las clases populares ante el feudalismo, y otros sostienen que ha sido una creación del judaísmo internacional, lo cual es una tesis muy endeble. Los números simbólicos de los masones son el 3, el 5, el 7 y el 9. Y esto nada dice. Este que habla es bastante escéptico respecto a esta numerología y a este pitagorismo, la violeta, según el cual el 1 es un número sagrado porque es indivisible, el 2 lo es porque es la pareja, el 3 porque es la tríada y el 4 porque es la tríada más la unidad, y el 5 porque es la tríada más la pareja, y el 6 porque me gusta, y el 7 porque es el de todo. No está mal para pasar quiniela, Alejandro. Sí, no está mal para levantadores aficionados de quiniela. Los emblemas de la masonería son el compás, la escuadra, el martillo, la plomada y la regla, así como una cuerda anudada, pero también, y más frecuentemente, una escuadra entrelazada con un compás y con la letra G en el medio. En Inglaterra había dos clases de masones: los miembros no artesanos, que no se dedicaban al oficio, los accepted masons, y los auténticos maestros de obras, los thread masons. Estaban también los Jane Masons, una especie de actor. No es igual la masonería en todas partes. En Francia las logias intervienen en asuntos políticos, en América también, en Alemania no. Funciona como una especie de sociedad de socorros mutuos. En algunas partes respeta el cristianismo, en otras no, se opone fervientemente a toda religión, a toda idea sobrenatural. El iniciado no recibe la instrucción y ordenación de una vez, sino gradualmente. Y si bien hay diferentes ritos, diferentes maneras de medir esto, el más conocido es el antiguo rito escocés, que reconoce 33 grados. Los primeros son los grados simbólicos. Los primeros digo los iniciales, no los demás categorías. Los grados simbólicos son 3: aprendiz, compañero y maestro. Después vienen los grados capitulares, que van del 4 al 18, y usted va ascendiendo. Es primero maestro secreto, maestro perfecto, secretario íntimo, que es casi una profesión, ¿no? Sí, sí. Preboste y juez, intendente de los edificios, maestro elegido de los 9, ilustre elegido de los 15, sublime caballero elegido, gran maestro arquitecto, del real arco, gran elegido perfecto, caballero de Oriente o de la espada, príncipe de Jerusalén, caballero de Oriente y Occidente, y el 18 es el soberano príncipe Rosacruz. Y después vienen los grados filosóficos o consejiles, que van del 19 al 30, y nos ahorraremos tiempo y dinero diciendo que el 19 es gran pontífice de la Jerusalén celeste, y el 30, gran elegido caballero Kadosh o del águila blanca y negra. Es mucho mejor que auxiliar de cuartas. Y finalmente los 3 grados sublimes, el 31, el 32 y el 33, y el 33, el más grande, es soberano gran inspector general. El chancho. El chancho. Digo, es curioso cómo el grado más importante, soberano gran inspector general, tiene un nombre bastante menos rumboso que, digamos, gran elegido caballero Kadosh o del águila blanca y negra. Mansa tarjeta debía tener el pibe, ¿no? Sí. Poner todo esto. Ahora, todo esto es secreto. Estamos revelando secretos. Cuando uno empieza a indagar lo que la masonería dice de sí misma, tampoco encuentra demasiado. Institución cosmopolita, cuyo objeto es la investigación de la verdad, el perfeccionamiento de la humanidad.
no formula dogma alguno, postula la libertad, la tolerancia y la filantropía, amor a la verdad, estudio de las ciencias y las artes, tolerancia religiosa y racial, propende a una moral universal, no exclusivista, como dicen los masones que son las morales de las religiones, y razón tienen. Digo, las religiones, por ejemplo, utilizan términos tales como paganos e infieles para referirse a los que creen otras cosas. Combate la masonería el fanatismo y la superstición, combate también las morbosidades nacionales y propende a crear una sola familia de hermanos, la familia universal sin nacionalidades. Esto de propender a la abolición de las nacionalidades es una idea que despierta inmediatamente un grado de simpatía en cualquier persona decente. Desde luego, quien no tenga, digamos, un fuerte prejuicio, fácilmente podrá entender que no ha hecho el Creador distintas clases de hombres. Iba a citar a Martín Fierro y me falló. De los hombres el Creador no hizo dos clases distintas. Fallada de Martín Fierro con el Moreno. También después en otro momento dice, a los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro, y a los negros hizo el diablo. Pero lo dice para pelear. Y bueno, pero lo dice para pelear. Dios como somos los gauchos. Pero bueno, digo, esta idea de la hermandad universal, claro que está bien. Ahora bien, si esta idea cae en manos de aquellos que menos la ejercitan, a saber, las naciones dominantes, es una idea que viene fenómeno para evitar que las naciones sojuzgadas por otras naciones se protejan. Cuando las naciones poderosas ejercen presión sobre las naciones más pequeñas o más débiles, suelen enviar sus ejércitos de ocupación en nombre de la hermandad universal, de la apertura de las fronteras. Cuando una nación se arroga, Alejandro, el derecho de determinar cuál es el bien común, empieza a jorobarse este asunto. Exactamente. Y desde luego que conviene que no existan fronteras. Aquella nación tan poderosa como para imponer sus leyes comerciales, para vender sus productos y lesionar y hacer desaparecer, digamos, por ejemplo, las industrias locales. Claro, acá se nos complica un poco la cosa, porque un tema es la hermandad universal y otra cosa es la desprotección, por ejemplo, de los trabajadores de una nación cualquiera ante la invasión de productos que están confeccionados, están fabricados en una nación más poderosa y más industrializada. Entonces, imagínense un país pobre como cualquier país de Sudamérica en 1880. ¿Y qué más conviene a las naciones poderosas que la abolición de todo proteccionismo, de toda frontera, para que, bueno, entonces, vender allí las telas fabricadas en Manchester con unas máquinas que no hay en el Perú, mucho más baratas que las que pueden hacer los pobres obreros textiles peruanos con la mano? Incluso con más facilidad si uno se compra la lana de las ovejas que se crían en el sur de alguna región. Claro, usted le compra las pobre, ovejas, digamos, a los chilenos, por ejemplo, a 2 pesos y después le vende los pulóveres más caros, bueno. Por poner un ejemplo. Resultado, por un ejemplo cualquier, resultado, sí. Miseria en Chile. En nombre de algo con lo cual estamos de acuerdo, que es la hermandad universal y la desaparición de fronteras. Pero sucede que quienes menos piensan en la hermandad universal, es decir, aquellos que dominan el mundo y que le imponen su voluntad, son aquellos que utilizan este criterio para oponerse al salvaje nacionalismo de aquellas naciones que tienen la peregrina idea de proteger a sus obreros textiles, oponiéndose a una idea tan universal y tan clara, y tan querible y tan amable, como la de la hermandad entre los hombres. Con esto lo que quiero decir es que las cosas son más complejas de lo que parece. Y que a veces no es que uno sea nacionalista por mera morbosidad
Y desde luego uno se opone a esa clase de nacionalismos que han hecho muchísimo daño. No por xenofobia, digamos. No por xenofobia, ni por chauvinismo, ni por odio al extranjero. Sino acaso nada más que por proteger a las personas que trabajan en un país. Así que no siempre el paisano prevenido debe mirar con simpatía, no a la idea de la hermandad universal, sino a aquellos que vienen enarbolándola, porque estas doctrinas de orden universal suelen servir únicamente para apagar los tizones regionales, en el orden de la hilandería, pero también en el orden de la cultura. Y así la idea universal de una cultura planetaria suele servir para extinguir para siempre expresiones culturales regionales. Con otro agravante, la cultura planetaria, para hacerlo, para poder servir en todo el planeta, debe ser sencilla, vulgar, elemental y grosera. Es como la relatividad que usted contaba del amigo Sábato. Es como la explicación de la teoría de la relatividad. Para que esté al alcance de cualquier papanatas, debe ser inevitablemente falsa. La cultura planetaria, para estar al mismo tiempo al alcance del delta del Brahmaputra y del delta del Paraná, debe ser inevitablemente vulgar, sencilla y deleznable. Y debe además tener un poder tal que sea capaz de apagar o de enterrar las expresiones regionales y también las expresiones complejas, porque una cultura planetaria necesita entrar rápidamente, no puede detenerse en los meandros de la complejidad, prefiere las rutas rectilíneas de lo vulgar. Digo yo hablando de la masonería. Ahora muy bien, la acuñación de una moral universal tenía que encontrar enemigos en las religiones, ya en otro orden de cosas, estamos hablando de otra cosa. Porque las religiones reclaman cada una para sí unas prerrogativas que necesitan para su propia existencia y que la acuñación de una moral universal no les puede proporcionar. Vamos, proporcionar digo, no proporcionar. Que era obvio que iba a encontrar la masonería un enemigo acérrimo en la Iglesia Católica. Y así la Iglesia condenó repetidamente a la masonería. Clemente VII en el 1738 los prohibió para siempre, los amenazó con la excomunión y equiparó a los masones con los herejes. Benedicto XIV declaró que los masones generaban la indignación de Dios y además explícitamente de Pedro y Pablo, que parece que eran los apóstoles que más se indignaban ante los masones. Pío VIII incluyó a los carbonarios, de los patriotas, en el asunto. León XII incluyó a las sectas universitarias. Pío IX también se expidió en contra de la masonería, a pesar de que muchos decían que él mismo era masón. Pío X en 1912, aquel que opinó acerca del tango. Sí. Fueron a bailar el tango Brian. ¿Cómo no? Ante Pío X para ver si era tan lujurioso como decía. Y esto es lo que hay. Recuerdo a Tolstoy, uno de cuyos personajes, Piotr Besukhov se llamaba, creo, corríjame. Corríjame si me equivoco. Es el título de un libro que había escrito un tipo. Corríjame si me equivoco. Hay un capítulo donde lo inician a Piotr. Y Tolstoy lo escribe con una estudiada oscuridad. No se sabe muy bien qué es lo que le ocurre a Piotr. Lo describe desde las sensaciones, desde
cuartos a oscuras, desde presencias misteriosas, de cosas no vistas, y consigue inquietarnos. También consigue inquietarnos la masonería en tanto que no tratemos de ir más adelante, así tal como la hemos descrito, al margen de ese gigantesco paréntesis que hemos hecho en medio de la charla. Parece algo que no merecería ni que un papa se ocupara mucho de ellos. Parecen una comisión de fomento, parecen rotarianos, algunos lo son. No se ve para qué tanto misterio. Vamos, ¿para qué hace uno que una secta sea secreta? Bueno, para eludir, por ejemplo, a la policía. Y cuando uno trata de eludir a la policía, se comprende que los fines de una sociedad tal deben estar cuantimeno en contra de la ley. Digamos, si nosotros 4 formáramos una sociedad secreta para afanar gallineros, Dios no permita, sí. Se comprende fácilmente el secreto de esta sociedad. Porque así que se enteraran de que nuestro objetivo es robar gallinas, tomarían recaudos, tales como alambres de púa en los gallineros, guardias armados, gallinas con coraza, etcétera. Tenemos la tapadera de un programa de radio, pero está una mascarada esto, ¿no? Pero si los objetivos de la masonería son muy parecidos al de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Caseros, donde que se sepa la policía no va muy seguido. Se nota a veces. Ni siquiera a título de solicitante de libro. Digo, entonces, ¿a qué tanto secreto? Y es ahí donde uno dice, pero es que no habrá otro objetivo secreto, que no se lo van a decir al primer estúpido que consulte libros para hacerse el vivo en un programa de humor. Y mi respuesta ante eso es evidentemente sí. Evidentemente sí. Hay 2 posibilidades. O hay algo que no se nos dice, o hay algo parecido a aquello que Oscar Wilde denominaba esfinge sin secreto. Me gusta más esto último. Hacer creer, rodear de una pompa cuasi sagrada y arcana, lo que en realidad son unos objetivos bastante atendibles, bastante amables, pero también bastante baladíes. Y eso es todo lo que puedo decir acerca de la masonería. Ustedes pueden suponer también que siendo yo masón, me halle en el caso de no poder revelar los verdaderos secretos. Si yo tuviera un gran secreto, queridos amigos que están aquí, tengan la absoluta seguridad de que no lo revelaría tan fácilmente en una audición de radio. ¿A quién dedicar este paseo por la masonería, este paseo por las doctrinas universales que tienen segundas intenciones, este paseo por lo que parece un gran arcano y a lo mejor no lo es? Mi querido gran maestre, es necesario decirles que hay varios grados en esta dedicatoria entonces, porque es menester reconocer que en principio, si hay algo que la masonería ha dado y que todos debemos celebrar, son algunos productos. Pienso en un producto llamado La Flauta Mágica, de nuestro amigo Mozart, donde hay ritos de iniciación. Nuestro querido Papagino los sufre en un par de áreas maravillosas. Pienso en un pequeño relato de otro amigo de este programa, llamado Edgar Allan Poe, donde con frases que nosotros repetimos, por amor de Dios, Montresor, cuando el otro pela una espátula y él cree que es masón y en realidad le van a poner una fila de ladrillos delante de el tonel de amontillado. El tonel de amontillado. Después pienso, respecto de los estados nacionales, que me gustan, que nos gustan mucho aquí, esos estados o esos momentos históricos de los estados nacionales, en que un estado y sus representantes ponen el cuero a aquellas cosas que dicen, y hablo de la gente que a partir de 1813, en algún remoto rincón de América, lanzó un par de barquitos a la mar, y en esos barquitos había gente que, como una asamblea había declarado la libertad de vientres y la abolición de la esclavitud, cuando encontraban un barco de esclavos, liberaban a esas personas y no los tomaban como esclavos propios. Digo, no como esa declaración de 1776 en Filadelfia, sino como los comentarios de la Asamblea del año 13, aquí en La Patria.
pienso después que hay otros grados de secreto, pienso en esa innumerable cantidad de personas que han debido trabajar en secreto para que alguna causa noble sobreviva y que han sido ocultados después por la voluntad de los estados que se negaron a revelar las cosas. Quiero decir, me parece que hay secretos que está bien que funcionen limitadamente, algunas de las personas que ejercen la función de construir la historia en secreto. Tengo un enorme respeto por esas personas. Tiendo a creer que un Estado no debe tener secretos para con aquellos que lo forman. Esto es, cuando hay demasiados secretos ya no se trata de un Estado y de una nación, sino de una clase dominante. Entonces digo, mientras el secreto está solo, quiero decir en el plano del amor, en el plano escasamente noble a veces y muchas veces heroico del espionaje, vaya y pase. Si no, la voluntad de poder y el secreto son una mala junta. Para todo el resto, los que no adhieren a esa mala junta, entonces, este bloque del programa, Alejandro. Hablaremos hoy de expiaciones, pero de expiaciones extravagantes, si me permite usar la X. Sí. Diferentes de las penitencias usuales. Por ejemplo, récese 20 Padre Nuestro. No. O vaya hasta la Meca y vuelva. No. Estas son expiaciones que incluso eran realizadas para evitar un encierro o incluso para evitar la pena de muerte. Bueno, vamos a ver cómo es. Son varias historias. Empecemos con la siguiente. Dos caballeros llamados Mildred y Juan de Riel dieron muerte a mediados del siglo XI a Conrado, al obispo de Wurzburgo. Y arrepentidos de haberlo matado a Conrado, confesaron y le fueron a pedir perdón al Papa León IX. Y fueron recibidos y perdonados, a condición de que se presentaran solamente en calzoncillos y con una soga al cuello. Ya al pedir la audiencia le dijeron eso, ¿no? Bueno, dice, está bien, pero preséntense en calzoncillos y con una soga al cuello. El Papa les impuso además la penitencia de no volver a hacer uso de sus armas, de no usar prendas de color, de no asistir a espectáculos públicos de ninguna clase. Pero los dos caballeros también quedaban imposibilitados de volver a casarse si quedaban viudos. Pero peor todavía, debían trasladarse a Tierra Santa y permanecer allí por 4 años. Bueno, era mucho. Señor. Era mucho. Vea, padre, métame preso. Sí. Listo, me sale más barato. Pero además, este viaje a Tierra Santa debían hacerlo vestidos de lana, ayunando a pan y agua los miércoles y los viernes, y en el trayecto debían ir rezando a viva voz mientras caminaban. Bueno, parece que el Papa cuando laburaba, Sí. Era una despedida de soltero más que una... Pero sigue. El regreso a Alemania, donde tuvo lugar esto, debía ser ya, donde vivían, digo ellos, ¿no? Debía ser ya no en ropas de lana, sino otra vez en calzoncillo y con una soga al cuello. Tenía ganas de jorobar el Papa. Tenía ganas de jorobar. Incluso cuando se fueron, le dijo a uno de los ayudantes que, dice, recién vinieron uno, te vas a matar de risa lo que les hice. Le habrá dicho el Papa León, ¿no? Bueno, pero también a la vuelta debían presentarse otra vez ante el Papa León para certificar el regreso. Mire, ya pasaron los 4 años, ya vuelva, aquí está. Consta en las crónicas que estos muchachos iniciaron tal como se les indicó la peregrinación. Ahora, en ningún archivo se indica si regresaron. Así que es muy probable que no hayan alcanzado a volver, no ya en calzoncillos, sino ni siquiera vivos. Otro caso. Había un señor Frudmundo, un franco de casa ilustre, que disputó junto a sus hermanos la herencia paterna. Parece que un tío de estos tipos, eran Frudmundo y sus hermanos, ¿no? Un tío de estos muchachos sugirió que la herencia también les pertenecía. A Frudmundo, los hermanos. Se muere el padre y aparece un tío. Dice, yo también voy calzado acá, dijo el tío. Y entonces Frudmundo y sus hermanos lo mataron al tío. ¡Pum! Chao. Pero se arrepintieron. Dice, estamos arrepentidos. Entonces fueron a ver al rey Lotario y consultaron de qué modo podían expiar el crimen. Esto sucedió a mediados del siglo IX. El rey Lotario convocó a los obispos que hicieron atar las muñecas de los culpables y encadenaron sus piernas para darles lastre, para darles peso.
de modo que incluso las cadenas estaban muy juntitas y solo podían caminar a pasos cortos, como esas damas con pollera tubo que corren en el colectivo con las rodillas juntas, así. Y después los intimaron a ir, en aquel estado, así amarrados, hasta Tierra Santa. Frudmundo y sus hermanos caminaron encadenados primero a Roma. Allí pudieron ver al Papa Benedicto III, que les dio unos salvoconductos para que pudieran continuar su expiación sin otras perturbaciones. El Papa Benedicto les ordenó además que volvieran y les prometió darle el perdón a la vuelta. Cuando vuelvan, pasen por acá, yo les doy el perdón. Yo los voy a atender, o algo así, andá a saber lo que le digo. Los muchachos pudieron llegar a Jerusalén, pasaron algún tiempo allí, visitaron en Egipto otros lugares santos, en Cartago visitaron el sepulcro de San Cipriano y al final volvieron a Roma 4 años más tarde. Siempre se tardaba 4 años. Y seguían encadenados. La gente, bueno, se compadecía de su suerte, los socorría. De todos modos, el Papa no creyó que fuera suficiente aquella travesía para concederles el perdón. Y los mandó de nuevo a Jerusalén, y también a Canaán y a Galilea, incluso a los montes donde se había detenido el arca, estos montes son uno, el monte Ararat. Y cumplieron, regresaron a Roma después de otros 4 años de travesía. Pero pasó algo terrible que yo ya me lo veía venir. Benedicto ya se había muerto. Y el nuevo Papa, Nicolás I, que no estaba enterado de aquella penitencia, ni de sus crímenes, ni en verdad de nada, no lo recibió. Y Frudmundo y sus hermanos se despojaron de las cadenas y se fueron a Francia, tristes y asustados. Nunca pudieron recibir del Papa la certificación de que la penitencia había sido cumplida. Y para ellos, en verdad, la culpa del crimen jamás se borró. Había otros personajes que eludían el dictamen de penitencia ordenado por el Papa. Es el caso de Guillermo VII de Poitou. Este era el 9º duque de Aquitania, el trovador famoso. Abuelo fue Guillermo de Eleonora. Eleonora no es otra que Leonor de Aquitania, la mamá de Ricardo Corazón de León y su hermano Juan Sin Tierra. Bueno, parece que Guillermo había estafado a la condesa de Châtellerault o algo así. El obispo de Angulema entonces lo exhortó a cambiar de conducta. Le dijo, a ver si cambia de conducta. Y Guillermo le contestó que él iba a cambiar de conducta cuando el obispo se peinara. Ahora, el obispo era pelado. Y esto ofendió mucho al obispo, que pidió reparación. Entonces Guillermo se arrepintió de lo que le había dicho al obispo. Y exigió que se le dedicara una penitencia. Le dijo, mándeme una penitencia, don obispo. Y el obispo lo mandó a hacer el viaje a Jerusalén. Pero la verdad es que Guillermo ya tenía pensado ir a Tierra Santa y le hizo creer al obispo de Angulema que se iba para expiar el pecado de haberle dicho pelado. Y él ya tenía pensado partir. Partió, por otra parte, con una numerosa tropa de amigas y amiguetes. Según el cronista, convirtió su trayecto santo en una andanza orgiástica. Junto con aquella tropa penitente y blasfema al mismo tiempo, Guillermo cantaba e incluso amaba sobre los lugares más santos. Último detalle, dicen que cuando la gente lo veía pasar a Guillermo y a sus amigos, quedaba estupefacta ante tan gratificante expiación. Y le preguntaba a los muchachos a qué obispo había que acercarse para recibir una penitencia de esas características, ¿no? Bueno, y esta fue la última de las penitencias o de las expiaciones extravagantes que hemos contado hoy. Yo dedicaría esto a los tipos que hicieron el viaje 2 veces y cuando volvieron el Papa se había muerto, y el Papa siguiente ni siquiera había... El Papa hubiera podido dejar, aunque sea una nota, a su sucesor. Sí, mirá, van a venir unos tipos, atendémelo. Yo les prometí que los iba a perdonar. Bien, en la heladera, ahí con un imán. Me gustan también los muchachos divertidos del final, el obispo pelado que se enojó porque le habían dicho pelado. Cuando yo era chico creía que el alto prelado significaba justamente el alto pelado. La persona a la que se refería el noticiero es de una característica física así, un señor alto y pelado.
Hemos ido a la discoteca, costó encontrar este tango, y finalmente encontramos. La penitencia, dijo nuestro discotecario, que es muy aficionado a las cuestiones teológicas, la penitencia tiene un carácter divino. Dice, la penitencia es divina. De manera que tengo un disco. Y tengo un disco donde está un tema de Joaquín Mora que se llama Divina. Y este disco me lo acaban de entregar, dijo el discotecario. ¿Quién se lo entregó? Claro, ¿quién? Sí, y se lo entregó nada menos que Osvaldo Grucuá, nuestro guitarrista de cabecera, que está hoy aquí. Está acá presente. Vamos a saludar. Y nos entrega Osvaldo su disco que se llama Esencia, pero que contiene un tango de Joaquín Mora que Osvaldo incluyó expresamente porque sabía que íbamos a hablar de penitencias y que íbamos a hacer referencias divinas esta noche. Así que se tomó todo ese trabajo para que nosotros pudiéramos escuchar como ilustración de la charla que hemos hecho este hermosísimo tango de Joaquín Mora que se llama Divina y que toca ahora mismo Osvaldo Grucuá. Vamos a adivinar un poco de magia y algo así, ¿no? Quiero decir, el tema de esta charla es el carácter mágico de algunos sonidos, de algunos fonemas, dirían nuestros amigos. Qué raro es mezclar a de Saussure con el carácter mágico, ¿no? Porque si en alguna cosa no han pensado los lingüistas, es la magia. Es en ese efecto que, según creían muchas civilizaciones antiguas, tenían las palabras y aún los morfemas, digo, los pedacitos de palabras. Mal quedaría para ellos seguramente decir el emisor de a quien más el mago, por ejemplo, el mensaje de a quien más el sortilegio. Sí, el hablante y todo eso. No. Había lenguajes mágicos, había palabras mágicas y había sílabas mágicas. Y había formas de pronunciación que operaban prodigios. Pero vamos a ver de qué manera. Por ejemplo, John Dee, como usted sabe, era un astrólogo isabelino, había inventado un lenguaje, él decía que lo había inventado. Él tenía un ayudante, un señor Kelly, que lo ayudaba en la siguiente operación. Estaban los dos sobre un escritorio, Kelly con un tablero con números, y John Dee con otro tablero igual, 100 casilleros tenían los tableros, con otro tablero igual, donde había letras. Entonces, el vidente, que era Kelly, miraba una pulida esfera que tenía por ahí y esperaba que pudiera ver allí la figura de un ángel. El ángel le señalaba unos números. Kelly marcaba el número y John Dee veía en su tablero de letras la misma ubicación relativa a qué letra correspondía y entonces iba anotando esa letra. Al terminar todas estas visiones y anotaciones, empezaba a escribir las letras una por una, pero hacia atrás, es decir, primero la última. Y las palabras así resultantes, él les había dado el nombre de lenguaje enoquiano. Nunca supe bien por qué, tal vez acordándose de Enoch, aquel que fue raptado a los cielos. El peludo. Sí. Y decía que era un lenguaje dictado por los ángeles. El caso es que, sea como fuere, muchos magos han dictaminado que este lenguaje era verdaderamente eficaz para operar algunos prodigios. El famoso Aleister Crowley solía usar el lenguaje enoquiano de John Dee y decía cosas como esta: Eka sodokare ladgoho, torsodu odo kikalega, sodokare od sodameranu. Bueno, cuando lo decía él sucedía algo. En este caso, nos hemos quedado tan frescos y no ha habido ninguna aparición angélica ni demoníaca. A lo sumo se lo ve a usted con ojos raros, en todo caso, diciendo, ¿qué le pasa, pobre hombre? Sí, bueno, no. Pero en todo caso, la atribución de poderes especiales a ciertos nombres y sonidos creo que es un elemento común en todas las artes mágicas.
Antiguamente se creía en un nombre secreto, ahí tienen ustedes los antiguos egipcios que ocultaban ese nombre, pero también había culturas que creían en un nombre secreto superior, que era el nombre de Dios. Y ahí tiene usted el pueblo judío, ¿no es cierto? No obstante, ese nombre, el nombre de Dios, era tan sagrado que se evitaba pronunciarlo en general. Se conoce por el nombre de tetragrama, tetragramatón, la palabra de 4 letras que son, por cierto, la yod, la e, la vau y otra vez la g, es decir, una especie de y, h, b corta y h. Y los eruditos suelen pronunciarlo Yahvé o Jehová. Solo se permitía pronunciarlo una vez al año, y según la tradición los ancianos lo iban transmitiendo a sus discípulos cada 7 años. Actualmente se ha perdido todo indicio del modo correcto de pronunciarlo, y tal vez por eso hoy en casi todas las ceremonias se utiliza la palabra Adonai. Aún más extraño que el tetragrama era lo que se llama el Sheman Forash. Sheman Forash no era otra cosa que el extraño apelativo de la fórmula de 72 sílabas empleada por Moisés para separar las aguas del Mar Rojo, cuando los perseguían los egipcios. ¿Recuerda usted? Sí, señor. Bueno, se llama Sheman Forash a esa fórmula. No es que dijo Sheman Forash. Sheman Forash es el apelativo. La fórmula tenía, como se ha dicho, 72 sílabas y debe ser de una pronunciación muy ardua, porque si fácil fuera, el Mar Rojo estaría separándose a cada momento, con los inconvenientes que estas circunstancias suelen ocasionar. Sobre todo a los peces, ¿no? Sobre todo a los peces y a la navegación. El 72 tiene, 72 que son las sílabas del Sheman Forash, tiene desde luego también una significación mística para los cabalistas, que se pasaban combinando números y sílabas. La idea, como bien nos dice Borges, es que nada puede ser casual en un texto divino. Si la Biblia ha sido inspirada por la divinidad, ninguna cosa, ni aun la ínfima de sus letras, puede ser una casualidad. Y entonces todo debe tener algún significado. El número de veces que está la yod, el número de sílabas, la letra con que empieza, etc. Entonces hacían toda clase de combinaciones, y Johann Reuchlin estableció la relación que hay entre el tetragramatón y el Sheman Forash, y descubrió, teniendo en cuenta los valores numéricos que tienen las consonantes hebreas, que también eran números, la yod era el 10, la g era el 5 y la vau era el 6, que haciendo de cierto modo la cuenta igual da 72. Fíjese, la yod es 10, la yod y la h suman 5, la yod, la h, la e, digamos, y la vau suman 21, y las 4 juntas suman 26, pero sumando todos estos números que he dicho, se da 72. Había un mago que daba instrucciones para la pronunciación de este y de otros nombres divinos en la ceremonia mágica. Y esto es bueno para aquellos de nuestros oyentes que deseen pronunciar nombres de entidades angélicas o demoníacas cuando están haciendo sus tejemanejes. Por ejemplo, esto era Israel Regardí, que recomendaba un sistema para utilizar, ¿no?, con los nombres poderosos. Al llegar el momento, atención, el mago tiene que aspirar lenta y vigorosamente, imaginando que inhala al mismo tiempo el sagrado nombre que va a pronunciar. Lo dibujará incluso en el aire con letras de fuego, y aspirando con fuerza lo introducirá en sus pulmones primero, y lo hará descender por el abdomen, los muslos y las piernas hasta que le llegue a los pies. Todo su cuerpo quedará poseído por el fuego del nombre. Y luego, adoptando una posición que se llama la posición del dios Horus, cuyas características habrá tenido el mago la precaución de averiguar en el libro de los muertos, que cualquiera tiene en su domicilio. Pues, adoptando esa posición, digo, expulsará el aire cargado de poder, imaginará que le asciende de los pies y entonces pronunciará el nombre con un poderoso grito de triunfo. Pues si lo hace así, seguro que alguna cosa va a suceder. Algunos budistas e hinduistas también sostienen que la repetición prolongada de ciertos vocablos facilita el control del mundo espiritual. Ahí tienen los mantras, ¿no?, que son unos versos breves, algunas veces de sentido claro, otras de sentido críptico, y a veces son monosílabos, y quienes quieren que los mantras sean resúmenes de libros sagrados,
para la cual primero se hace un resumen, después otro, después otro, después otro y otro, hasta que del extenso libro sagrado no queda sino una sílaba, que desde luego debe ser muy poderosa si es que resume todo el saber de un libro. Bueno, la sílaba clásica por antonomasia es una de 3 letras, que es Om. Om. Y las 2 primeras son una A y una U para que esto sea bien pronunciado y uno pueda hacer un Claro, ensayo porque bien. es de vital importancia la adecuada pronunciación. Si usted pronuncia mal, es inútil que se pase toda la noche ahí. Ahora, el cómputo de las repeticiones de los mantras se efectúa con ristras de semillas secas, vamos, son rosarios. Digo, son semillas secas en el caso de que usted tenga un fin benévolo, pero cuando se trata de jorobar a alguien con actos de hechicería o de malevolencia, se usan huesos de animales y preferentemente de personas. ¿Qué efectividad tiene un mantra? Bueno, si usted, por ejemplo, recita 100.000 veces un mantra, lo cual es bastante, 100.000 veces, repito, consigue la total sumisión de una persona. Si No una está persona mal, ¿eh? no está mal, de Vamos, 100.000 veces lo tiene que No son recitar. tantas. Si No son empezamos ahora. Y la persona queda totalmente a sus A órdenes, ver. le presta obediencia. Ahora, si usted tiene paciencia y quiere repetirlo 200.000 veces, entonces usted ya tendrá poder sobre todos los fenómenos naturales. Por ejemplo, la lluvia, el trueno, el rayo. Lo que ya es decir. Ahora, si usted realmente es un tipo pesado y quiere jugar duro, Insistidor. y lo repite 1.500.000 veces, para lo cual tendrá que vivir más de una vida, Sí. entonces ya usted estará en condiciones de emprender el viaje por el universo. No está mal eso. No, para nada. Basta con repetir 1.500.000 veces el resumen de un libro sagrado. Lo estoy releyendo, debe decir, en ese caso. Sí. En la Edad Media también había palabras mágicas, usted recordará abracadabra. Abracadabra. Y estaban los grimoires, que eran tratados medievales sobre magia negra, y donde daban precisas instrucciones, por ejemplo, para seducir a una señorita. Usted quería levantar una mina medio terca y bastaba con mirarla a los ojos y decir: Café casita non cafeta et publica filii omnibus suis. ¿Querés ir a tomar un café a casita yendo en ómnibus? Algo así. Pero usted decía eso y la mina caía Sí. absolutamente Qué rendida. bueno. Tengo aquí uno que alguna vez lo he usado yo. Digo, lo he usado en este programa. El Grimorium Verum trae instrucciones para obligar a una moza a que baile desnuda. ¿A quién no se le ha ocurrido alguna vez obligar a una señorita a que baile desnuda? ¿Más a una moza? Más una moza, digamos, del Open Plaza. Bueno, ¿cómo hacer? Muy sencillo. Hasta un niño puede hacerlo. A ver. Basta con escribir con sangre de murciélago la palabra frutiniere sobre pergamino virgen. No va a agarrar un pergamino cualunque, ¿no? Revíselo. Encima se coloca una piedra sobre la que se haya celebrado una misa y esto se entierra bajo el umbral donde deba pasar la muchacha. Por ejemplo, bajo el umbral de la casa. Pues será pasar la muchacha por sobre el umbral y sentir ella un deseo irrefrenable de bailar en cueros. Y así lo hará ante sus lúbricas miradas. Había también otros palíndromos que servían para hacer bailar desnudo a cualquiera. Por ejemplo, Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas, escribían en un cuadro, ¿no? De todos modos hay que decir que el hechizo destinado a someter voluntades ajenas debe ser la más infame de las actividades mágicas. Pero sobre efectividad de ciertos sonidos, bueno, ahí tienen las murallas de Jericó, que cayeron ante cierto toque de trompeta. Algunos científicos empezarían a decir que si se llegara a someter a un hombre a un sonido de 3, 4, 5 ciclos nada más, ese hombre estaría listo. Esa clase de sonidos puede llegar a matar a un tipo. Está el grito de los armuráis, que es el kiai, que según han comprobado algunos, y no sé quiénes, quiero decir yo no, parece que baja la presión arterial del que lo escucha. Es decir, es un grito que te hiela la sangre. También está el sonido Om, que hemos hecho referencia recién. Los sonidos de Pitágoras, que descubrió, por ejemplo, que usted colgaba un yunque de una cuerda, pulsada esa cuerda daba la misma nota que
percutido el yunque. Lo que ya es descubrir algo. Sí, eso es descubrir. Eso es descubrir. Y está también la ciencia de los cabalistas. Bueno, que también hemos hecho referencia, pero lo de Jericó es interesante, porque parece que las murallas caen en virtud de un cierto toque de trompeta. Otros científicos dirán que ha habido investigaciones en Jericó que por lo menos certifica que algo raro sucedió. No se sabe qué, pero algo raro sucedió. Y una última cosa que la dejo para una próxima charla. Las murallas de Jericó tenían la forma de un laberinto. De un laberinto en el sentido que le hemos dado aquí unas semanas atrás, cuando yo expliqué que el laberinto no era un dédalo, sino que el laberinto era unidireccional. Era como una especie de oreja o de espiral, caprichosa sí, pero que garantizaba que quien emprendiera el camino iba a llegar a la otra punta. Así que, en todo caso, prometía fatigas, pero nunca extravíos. Bastaba conseguir una misma dirección para llegar al centro, y después de ahí, el camino que era uno conducía siempre a la punta. Y las murallas de Jericó no eran otra cosa que un laberinto de 7 vueltas, con una estructura clásica, absolutamente clásica, que si esto fuera la televisión sería fácil explicar. Me dejo ese clavel retinto. Pero otra de las virtudes de las palabras, y no la más pequeña, es la de conseguir que alguien se duerma. Vamos a dedicar... ¿A quién podemos dedicar esto? Estaba pensando que podríamos dedicárselo a esas personas que en reuniones mucho más atractivas seguramente que las de los simposios de los científicos hoy día, se reunían para ver qué pasaba con ese equilibrio entre el bien y el mal que había en el mundo. Estoy hablando de los magos blancos, que circularon por allí en los tiempos en que Arturo reinaba sobre los 7 primeros reinos que todavía no eran una potencia miserable. Y entonces cuando se reunían estas personas, se decían unos a otros su secreto nombre, justamente porque el secreto nombre de cada mago permitía el dominio de uno sobre otros, y esto garantizaba por lo menos el juego limpio en ese tipo de relaciones. Uno que le ha regalado su secreto nombre a tanta gente, y ese secreto nombre ha sido usado de una manera... Ha sido usado para adquirir lavarropas y cosas así. Ese tipo de cosas, creo que bien puede dedicarlo a las personas que sean capaces de recibir ese secreto nombre, a los magos que hacían eso, y en general a la gente que se ha preocupado alguna vez, además de conseguir el dinero para pagar la siguiente cuota de lavarropas, que no es poco. Digo, ¿por qué pasa con esa batalla entre el bien y el mal? Que si le preocupara un poco más de gente, quizás las cosas podrían ir un poco más de forma más interesante en estos pagos. Es verdad, cada tanto hay que ir al frente de batalla y tirar unos tiros para el lado de la justicia. Mientras tanto, el trío argentino, Irusta Fogazo de Mare, regalarán a todos nuestros magos amigos Duerme, para ver si hipnotizamos a alguien. Hablaremos hoy del Esperanto y de otras lenguas. Bueno, Ludwig Zamenhof era un judío que vivía en Białystok, en Polonia. Białystok era una ciudad disputada por varias potencias, como suele ocurrir con las ciudades de Polonia. Ludwig era médico oculista, alguna de las dos cosas, y hablaba varios idiomas. Hablaba ruso, polaco, alemán e yiddish. En 1887 publicó un librito llamado Linguo Internacia, lenguaje internacional, quería decir eso, como cualquiera puede sospechar, cualquiera que no sea polaco. Es que había inventado un nuevo idioma, y lo explicaba en ese librito, y ese nuevo idioma era el Esperanto, que significa esperanzado. Ludwig se proponía fomentar la tolerancia entre los seres humanos partiendo de que todos pudieran hablar el mismo idioma, como si los pueblos que hablan el mismo idioma no libraran entre sí sangrientas guerras. El idioma artificial de Zamenhof estaba formado por las raíces de las lenguas indoeuropeas. La gramática era lógica y sencilla, y solo había que recordar 16 reglas. La pronunciación también era fácil,
y cada una de las 28 letras del alfabeto representaba un solo sonido. Tradujo a esta nueva lengua fragmentos de la Biblia, de Shakespeare, de Andersen, de Molière, de Goethe y Gogol. Él aseguraba que se necesitaban solo 100 horas para aprender ese idioma. La verdad es que casi 150 años que han pasado, 120 años, qué sé yo, el esperanto nunca prosperó, al menos no prosperó como su autor lo esperaba. Pero este no fue el único ni el primero de los idiomas artificiales. Hubo otros, y vamos a recorrerlos para ver si podemos fomentar la unión y la tolerancia entre nosotros. El primero que se nos ocurre es el idioma que se llama Monling, o que se llamó Monling. Era un idioma internacional, es un idioma internacional después de todo, que utiliza palabras monosilábicas. Le voy a decir algo en idioma Monling. La frase, el lenguaje más fácil de aprender y de usar es evidentemente el mejor, se dice así en Monling. Isling mastop si ken adploy ir clor top bon. Se puede adivinar bastante bien, más allá de la risa, porque la palabra top evidentemente es, quiere decir mejor. Está ahí. Bon quiere decir bueno. ¿Dónde está la palabra evidentemente? Es más difícil de encontrarlo. Para mí es esta palabra clor. ¿Por qué se le ocurre eso? Mejor, es claro, no clor. Claro. Porque es claro. Claro. Es claro. Más es más. Es muy fácil. ¿Ya lo aprendió? Sí, ya evidentemente, pero claro. Bueno, es decir, que es un idioma muy fácil si el interlocutor usa la cabeza. Sí. Si no. Pero para ciertas personas, aún el castellano, habiendo nacido en España, les resulta absolutamente ininteligible, o habiendo nacido en Argentina. Así que la imposibilidad de comunicarse no es solamente por defecto del idioma. No, por supuesto que no. ¿Cómo? Bueno, vamos a otro idioma porque este mucho no me gustó. Hubo muchos códigos o idiomas numéricos, ¿no? Por el de Gibson, el Timedio. El de Gibson los usaban los artilleros. Le voy a decir la frase, el chico come la manzana. Es 511, 409, 105, 516, 2013. Es facilísimo también, ¿eh? Ese también es muy fácil. Este no es tan fácil, ¿eh? Bueno. Aquí también hay uno interesante, ¿eh? Hay uno de código binario, y está el sol-resol, que es inventado por Jean-François Surre, de Francia, en 1827, que fue admirado por Víctor Hugo y por muchos otros escritores, hasta el año 1900, que supongo habrán dejado de admirarlo, porque aquí dice que lo admiraron hasta el año 1900. Sí, se pusieron de acuerdo en una reunión. Después ya no. Pero bueno, ya hasta aquí lo admiramos. Sí. Ahora déjese de embromar y hable, y hable como Tafato Mameta. El lenguaje se basa en notas de la escala musical, por eso se llama sol-re-sol. Bueno, está fuera de costa. Puede silbarse, cantarse o tocarse en un instrumento de música. Por ejemplo, la frase tocar a flauta Bartolo se dice... Eso es Bartolo toca la flauta en este idioma. Pídame que le diga algo en este idioma, ¿verdad? En ese idioma, bueno, alguna frase de amor. No, dígame exactamente qué frase de amor quiere que diga. El día que me quiera.
facilísimo este. Muy fácil. ¿Alguna frase de enojo quiere que le diga? Alguna frase, no te perdono más. Ahí está. Me gustó mucho. Es fácil. Este lo vamos a aprender fácil. Bueno, estaba desde luego en nuestro querido idioma analítico de Wilkins, el que utiliza Borges para su estupendo ensayo, ¿no? Wilkins trabajó allá por 1606 y dividió el universo en 40 categorías o géneros que eran subdivisibles en diferencias que a su vez estaban subdivididas en especies. A cada género le correspondía un monosílabo de 2 letras, a cada diferencia una consonante y a cada especie una vocal. Supongamos, el género era elemento, ¿no es cierto? El D. D era el género. Y el género elegido para este ejemplo es elemento. D. Le agregaba una vocal, la B corta, o la B larga era, y estábamos ante el primer elemento, que es el fuego. Y le agregaba una A, y estabas ya ante la especie, la llama. Deva es llama. Ese es el idioma analítico de John Wilkins. Y bueno, todas las cosas se pueden nombrar con esto. Y es perfectamente analítico. ¿Qué quiere decir que un idioma sea analítico? Vamos a ponerlo de acuerdo. Hablábamos el otro día del idioma de los yaganes y decíamos que era riquísimo en palabras, pero que tenía nula capacidad de abstracción. Por ejemplo, tenía un nombre para cada pescado y ningún nombre que designara todas las especies, como por ejemplo pez. Y sí tenía nombres para las especies de pez. Quiere decir que le faltaba lo genérico. No había esa gradación que va desde lo general hasta lo particular y que va abarcando una especie de campana de raciocinio. Cuanto más analítico es un idioma, más avanzado es, no cuanto más palabras tiene. Y inventado por Wilkins, era absolutamente analítico y no servía para nada. Hablemos del Volapük, pero con B corta. Es mucho más linda la palabra Volapük con B corta, con B larga que con B corta, pero el significado cambia. Claro. Volapük creo que significa habla del mundo y creemos inmediatamente que significa habla del mundo. Si fuera con B larga, no. Veríamos redondeces, piedras atadas con sogas, hombres no muy rápidos de genio. Todas esas cosas nos sugiere la B larga. Bueno, pero era demasiado difícil. Lo hizo un señor Johann Martin Schiller, que era un sacerdote católico, y quiero decir la primera parte del Padre Nuestro en Volapük. Ofat ovas kelvinol insuls. Pai saludomos, pronuncié mal porque yo hablo del Volapük del interior. Pai saludomos es evidentemente santificado. Lo recito de nuevo. A ver. Ofat ovas kelvinol insuls. Suls es cielo, claramente. Pai saludomos nem olal. Clarísimo. Hay un Volapük simplificado. Es un Volapük para lingüísticamente. Y entonces el Padre Nuestro ya es más simple. Es Nostr part quel es in cieli, que votr nom es santificer. Mucho más fácil. Mucho más.
Al menos para los que hablan español. Más latín eso. Claro, hay que ver para quién es fácil. Lo que para unos es fácil, inmediatamente se torna difícil para los otros. De todo esto, a todo esto los chinos quedan absolutamente fuera de concurso. Pues son todas lenguas que están construidas con el latín, con lo indoeuropeo, con lo griego, pero no con los chinos. Habrán resuelto estos hombres que valía la pena hacer la paz con todos los hombres, con todas las naciones, pero no con los chinos. Giuseppe Peano, a quien conocen los que estudian estas cosas, y que no tiene nada que ver con Anacleto Peano, el 5 de Racing, inventó la lengua que se llamaba latino sin flexiones, pero derivaba del latín clásico, era un latín fácil. El Padre Nuestro, Patre Nostro, que es Incleos. Bueno, es muy fácil. Dejarlo como estaba. Bueno. El Interglosa, ese es mejor, También una mezcla de latín y griego, pero aquí tenía la sintaxis china, por lo menos, así que se podía llegar a la paz con la China. Y, por ejemplo, la frase, fui allí para hacer esto, repito, fui allí para hacer esto, se dice, mi prekine to potendo un acte re. Pero lo interesante es la sintaxis. Literalmente, esto que acabo de decir, traduce así. Yo pasado fui lugar objetivo, una hacer cosa. En vez de fui allí para hacer esto, yo pasado fui lugar objetivo, una hacer cosa. Me gusta mucho hablar así. ¿Sí? Me halago mente así lingua. Claro, está bien. Y la interlingua finalmente fue creada por la Asociación Internacional del Lenguaje Auxiliar. ¿Qué quería? ¿Que lo creara la Asociación Argentina de Árbitros? No. Se basa también en palabras de distintos idiomas y se usa en círculos médicos. Por ejemplo, en el segundo Congreso Mundial de Cardiología en Washington se usó este idioma, la interlingua, y todos estaban muy felices. Claro, se entendían, pero el Congreso académicamente fue un fracaso, porque eran cosas muy elementales. Corazón lindo, aquí opera. Sí, no es muy atractivo, le digo, dicho así como usted lo está planteando ahora. No. Y finalmente le voy a decir la última lengua que tenemos hoy. Es un sistema insólito de comunicación. Es el lenguaje silbado de Kuzcoy. Kuzcoy es el pueblo de los pájaros en Turquía. Nadie sabe de qué modo apareció este lenguaje silbado. Es decir, no es un lenguaje artificial creado por lingüistas, sino que está en Kuzcoy, o se llama así. Es probable que haya nacido como señales de aviso entre contrabandistas o entre novios, señales de este tipo, como la señal de Barra Querida. El tango ese que cuenta cómo había un chiflido para congregar a la barra. No está mal, No, para nada. Bueno, algo de esto era de uso popular. Recuerdo a algún padre que tenía un chiflido muy particular para llamar a algún compañero de fútbol a la hora del almuerzo. En algún sentido, ¿verdad? Sí. Se dice que este lenguaje de silbido es tan potente, porque no son chifliditos así como el que yo acabo de hacer, ¿no? Un señor chiflido que requiere 20 años de estudio. Pero es tan potente que los enamorados pueden cortejar con tiernos silbidos a sus mujeres desde una distancia de hasta 8 kilómetros. ¿Para qué era que cortejar esa distancia? Es un cortejo muy general. Imagínense usted, a 8 kilómetros de aquí, ¿qué hay? Pongamos por caso Sáenz Peña. Sí, más o menos. Un poco más, ponele... Saavedra, más o menos. Podría ser Saavedra. Saavedra. Una mina de Saavedra, ¿y qué llega? Por ahí se le dan por aludida más de una. Claro.
chiflido va pasando. Si sucede ahora que se dan por aludidas. Usted va a un bailongo, cabecea y salen 4. Claro. Es muy difícil, es muy difícil. Bueno, sin embargo, está bien, está bien. Lo más parecido que yo he visto son, ¿cómo decirlo? Ahí está. Piropos prepotentes y obscenos bajo la forma de silbidos o chiflidos. Ajá. Pasa una mina y el tipo no le dice nada, la mira con la peor de las caras, de desprecio, de ruindad y de misoginia, y le hace: ¿qué es esto? Hoy a mí me dijeron hermosa. No, hoy a mí me dijeron así. Y otros pegan un chiflido muy agudo. Por ahí está llamando un caballo. Pero usted. sí, está llamando la atención de la mina y está rebajándola, menoscabándola al mismo tiempo, que es la forma en que el piropo se ha ido degradando en la ciudad de Buenos Aires. A convertirse en un chirrido, en un chistido, en una expresión de desprecio y de ruindad. El mensaje es: A, te desprecio; B, o mejor todavía, A, soy un sujeto ruin y despreciable. Es el primer mensaje. Sí. Señorita, soy un sujeto ruin y despreciable, punto. B, usted tiene una belleza tan ostensible que me resulta banal. C, insulto. Insulto y desprecio para usted. Ese es el mensaje. ¿Qué otra cosa quiere decir ese mensaje? ¿Usted acostumbra, por ejemplo, a sentarse en la vereda y ver pasar a las niñas para chiflarles, chistarles, o, no sé, hacerle ruido de alguna naturaleza? No. O frases que no significan mucho. Por ejemplo. ¡Epa! No, tampoco acostumbro. No. ¿Qué les dice? No, que les dice cosas así con la voz, con mucho aire. Hola, ¿cómo te llamas? Así, sí. ¿Qué? No. Dolina. No era para usted, pero bueno. No, usted dijo que el piropo así callejero siempre tuvo tenido, o como dice usted, o sea, ha sido una degradación, un intento fallido poético, pero intento al fin a una ofensa, cuando no a una actitud puramente edípica, ¿no? El mamita. O sea, a mí me molesta. O un acoso liso y llano, ¿no? Sí. Bueno, discúlpeme, pero retírese que me compromete, Rolón. A pesar de que me parece a mí que es la actitud ofensiva de quien ve que no se puede levantar una mina. Claro, seguro, sí, que está fuera de... Entonces la ofende. Bueno, ¿a quién quiere dedicar este pequeño catálogo de lenguas artificiales? Bueno, las mujeres que han sido ofendidas por los tiroteadores ruines, como dice usted, y también al amigo Samerov, que también es un poco ingenuo, pero su motivo era noble, ¿no? No, claro. Es raro porque, como usted bien dijo, Alejandro, en la palabra misma está el malentendido, como decía Lacan, ¿no? Es decir, aunque hablemos el mismo idioma, siempre nos vamos a entender mal, probablemente. Pero claro, no proviene de las distintas lenguas el desentendimiento. Pero esto fue vertido en una época de gran optimismo al respecto. El positivismo creyó que las guerras terminarían cuando todo el mundo aprendiera a leer y escribir. Lo creyó seriamente. Y resulta ser que todo el mundo aprendió a leer y escribir, las guerras fueron cada vez más sangrientas. Bueno, Zamenhof dijo, cuando todo el mundo pueda entenderse, pueda hablar el mismo idioma, terminarán las guerras. No es eso, no crea que los conflictos provienen de la no comprensión del árabe, del sirio, libanés o del arameo. No, es por otra cosa. Pero además está el otro dato, aquel del que tanto hablamos, esa
esa soledad que es hija de la incomprensión, que a lo mejor es un mal imposible de erradicar. A lo mejor, como decía Pirandello, nadie entiende a nadie. Y cuando yo le estoy diciendo nadie entiende a nadie, usted está entendiendo otra cosa que la que yo dije, y así nuestro destino es la soledad. Porque el no poder comunicar lo que uno siente condena a la soledad. Y a lo mejor estamos condenados. Hacemos patéticos esfuerzos como este programa, como esto que yo estoy diciendo, como esa caricia que usted me está haciendo ahora en la mano. Retírese, Rolando. Usted me entendió mal. Todos intentos por conseguir siquiera un segundo de comunión en un tiempo de soledad perpetua. Vamos a ver con qué amueblamos esta charla. No conseguimos ningún tango decente, así que vamos a escuchar un tango que yo mismo he compuesto y que se llama Babel. Tiene que ver, desde luego, con este mismo asunto, ya que de allí provienen todos los problemas. Según parece, antes de la construcción de la Torre de Babel y del castigo divino por la demasiada altura de aquella edificación, todo el mundo se entendía. ¿Cuál era esa lengua original? Según nuestro amigo Athanasius Kirchner, la lengua original de la humanidad era el hebreo. Y después, dada la orden divina de confundirse, nacieron todas las otras. Teniendo en cuenta los aciertos de nuestro amigo Athanasius Kirchner, deberíamos pensar que no era el hebreo, ¿no? Que era cualquiera menos el hebreo. Kirchner era un hombre genial que no acertó nunca una, y me gusta siempre contar que escribió un libro explicando qué significaban los jeroglíficos. Vivió allá por el siglo XVII, Kirchner, y se anticipó entonces a Champollion, que fue el que aprendió, el que finalmente descubrió el significado de los jeroglíficos. Y en ese libro, que tiene como 700 páginas, no acertó una. No hay ni un solo acierto, pero ni uno. Pero es maravilloso que todo cerrado, perfectamente. Ahora es un libro totalmente consistente. Sí. La primera de las frases rima con la última, todo muy consistente, ni una acertó. Extraordinario. Bueno, el tango se llama Babel, y no solo lo he compuesto, sino que lo he cantado, así que me van a tener que perdonar, pero no encontrábamos otro. Permiso. Informes contradictorios tenemos acerca de la religión druídica. Y son contradictorios porque no se permitía que ninguna tradición druídica fuera consignada por escrito. Y además, a los que revelaban los secretos de la religión, pues les esperaban tremendos castigos. Algunos apóstatas de esta religión hicieron ciertas revelaciones, pero nunca un sacerdote. Jamás se logró convencer a un druida consagrado, los druidas eran los sacerdotes, que revelara los secretos más íntimos, ni siquiera bajo tortura. De modo que lo que se sabe no es mucho, es inseguro, es lunar, es una neblina. Es una cofradía cercana a la de los magos, que tanto nos interesan en este programa. Así es. Hemos hablado varias veces de los celtas aquí. Hay un dios llamado Tanaro. ¿Qué tal, Tanaro? Tanaro en París. Cuyo símbolo es el roble. A propósito, druida quiere decir hombre del roble. Y hay otro dios llamado Mabón, cuyo símbolo es un toro blanco. Y hay otro dios llamado Lug, que es el dios de la medicina y de la poesía y de las artes, y cuyo símbolo es la serpiente. Pero todos estos dioses, estos tres, son en realidad uno. Es una trinidad. Y es un dios que se parece a Osiris y a muchos otros, porque es el dios de la vida y la muerte. Es el dios que resucita. Esta triple deidad es matada todos los años por el dios de la oscuridad, que es el tío Nodons, sí le llaman, el tío Nodons. Y devuelto a la vida por su hermana, no por su hermana Jorge. No, claro. Sino por la hermana de la Trinidad, se llama Sulis, la diosa de la curación.
el tío Nodons se manifiesta por una monstruosa ola de 3,5 metros, que a intervalos regulares llega a la boca del Severn, que es un río del oeste, causando destrucción en las tierras hasta 50 kilómetros tierra adentro. Así que es una ola espantosa. El tsunami, diríamos nosotros los japoneses. Sí, son más terribles que las olas japonesas. Sí, son más altas, por cierto. La religión druídica es practicada por 13 sociedades secretas que tienen nombres de animales sagrados. En realidad corresponden a los meses, que son 13, y aun cuando hay distintas tribus, se puede pertenecer a distinta tribu, pero a una misma sociedad secreta, porque esa pertenencia está dada por el mes de nacimiento. Cada sociedad tiene tradiciones propias, y es presidida por un druida, un sacerdote, y el archidruida es el que gobierna pues todo el culto. Los misterios de esta religión están relacionados a una creencia en la inmortalidad del alma humana, y esta creencia está avalada por ciertos fenómenos naturales, digamos, la muerte y resurrección diaria del sol, la muerte y renacimiento anual de las hojas del roble, etcétera. Dicen que cuando uno se muere, va hacia el oeste. En todas las religiones de este mundo los muertos van hacia el oeste, porque es ahí donde va el sol a morir. Y va el muerto, dicen, a ciertas islas donde espera para renacer, tal como está esperando Arturo. En toda la isla de Gran Bretaña hay altares sagrados que consisten en una piedra horizontal puesta sobre dos verticales, que se llaman dólmenes, y que se los usa en ceremonias de iniciación. Y es así, aparece el candidato, lo recuestan sobre la piedra horizontal, y ahí se realiza un fingido sacrificio, digamos. Por algún artificio mágico, el druida, el sacerdote, parece que le corta la cabeza al tipo, la cabeza es exhibida sangrante a los presentes, y luego es vuelta a unir al tronco, y surge, después de muchas oraciones, un nuevo hombre, y aquel que fue muerto, o aparentemente muerto. Pero aquí viene lo interesante de esto. El rango de las sociedades, el rango de cada uno en cada una de las sociedades, es decidido por la cantidad de sacrificios que ofrece a los dioses, por la cantidad de enemigos que mata en el combate, por la cantidad de honores que conquista en los juegos anuales, como conductor de carro de guerra, como juglar, como luchador, como poeta y como arpista. Quiere decir que el progreso personal en la sociedad de los druidas está dado, entre otras muchas cosas, por la forma en que un tipo maneja un carro de guerra y cómo toca el arpa. Esa es una sociedad que vale la pena. Digamos que hay que ser pío, valiente, culto y sensible, cosa que realmente si fuera posible en un solo hombre sería un milagro, y si fuera frecuente sería una porquería. Porque alguien me preguntaba, fíjese, está bien, me estaba acordando de algo que me preguntaba alguien, no hace mucho, si la riqueza era siempre sinónimo de poder. Yo después de pensar un rato dije que sí, que siempre, que el poder y la riqueza se engendraban mutuamente, que entonces aún en las sociedades más elementales la riqueza era el poder, porque después de todo podía no concebirse la riqueza como acumulación de metálicos, sino por ahí comer mejor que los otros ya era la riqueza, y eso era hijo del poder. Seguro. El poderoso comía primero, y eso es una forma de riqueza. Pero ahora, en este mismo momento, me doy cuenta que el ejercitarse en la poesía y en el arpa no es la riqueza, y sí es el poder en la sociedad druídica. Pero bueno, se ejercitaban en todo esto. Los sacerdotes druidas eran precisamente reclutados entre los jóvenes que habían alcanzado el más alto rango en las sociedades, aquellas secretas a las que pertenecían, y a los que se les han visto ciertas señales del favor divino. Y aquí viene, primero, para ser druida, digo por si alguno de ustedes quiere ser druida, hay que pasar 20 años de duros estudios en un colegio druídico, y no todos son aprobados en los 32 grados necesarios. Los primeros 12 años, pues significa la iniciación en los secretos de todas las otras sociedades que no aquella en la que pertenece uno. Después tiene que aprender de memoria las enormes sagas de poesía mitológica, y tiene que estudiar las leyes, la música y la medicina. Después vienen 3 años
de estudios de augurios y prácticas mágicas. Las pruebas impuestas a los candidatos son inmensamente severas. Prueba de composición poética que alguna vez hemos publicitado aquí. Los candidatos deben permanecer desnudos toda la noche, acostados en un cajón similar a un ataúd, que está lleno de agua, con solo la nariz asomándole, y con unas enormes piedras sobre el pecho, el aspirante a druida. En esa posición debe componer un poema de considerable extensión sobre un tema que se le indica precisamente cuando lo meten dentro del cajón. Lo dejan salir a la mañana siguiente y al salir del ataúd debe estar en condiciones de cantar el poema de memoria con una melodía que habrá compuesto simultáneamente y acompañándose con el arpa. Esto en el caso de que no se haya ahogado, que debe ser la situación más probable. Otra prueba. Toda la congregación se reúne frente a él y le hace preguntas en verso y en forma de enigmas. En forma de enigmas. Y el tipo debe contestar en verso y bajo la forma de otros nuevos enigmas. Además, por si esto no fuera demasiado, debe crear brumas y vientos y ejecutar todo tipo de tretas de nigromancia. La penúltima prueba consiste en pasar la noche más larga del año, la del 21 o 22 de diciembre, en una piedra movediza que cabalga sobre un abismo. Le llaman el asiento peligroso. Y durante toda esa noche los espíritus le hablan y lo molestan y tratan de hacerle perder el equilibrio. Y él tiene que derrotar a los espíritus y llegar vivo a la mañana siguiente. Y la última prueba consiste lisa y llanamente en beber una copa de veneno, caer en un síncope de muerte y visitar la isla de los muertos. Es decir, consiste ni más ni menos que en morirse y volver de la muerte. Si este no es un examen severo, yo no sé qué me pesco. Un solo grito, ingreso irrestricto. Así da gusto. Esta es la última prueba. Y además tiene que volver de la muerte, recuerdo a Coleridge, trayendo pruebas. Con la rosa en la mano. Con la rosa, con la flor de Coleridge. Con la prueba de que el hombre ha estado en el paraíso o en la isla de los muertos. Hay 3 rangos posibles en el escalafón. Los que pasaron todas las pruebas, incluso la última, son llamados druidas. Se aclara que morían 3 de cada 5 candidatos. No está mal. Así que casi todos elegían estos 2 niveles que siguen. Los bardos, que habían aprobado el examen de poesía, pero no el de magia. Y los ovates, que eran o escuchadores, también le llamaban escuchadores, como si fueran oyentes, que habían aprobado magia, pero no poesía. Yo, Jorge Dorio, he estudiado unos 20 o 30 años estas cosas. Solo por cumplir. Me acosté en los ataúdes llenos de agua y estuve sentado en la piedra movediza sobre el abismo y compuse y toqué el arpa y hasta fui al infierno y volví. Y si usted me lo pide, me pido en el ataúd inundado de mi sufrimiento, frente a la congregación. Total, de algo hay que morir. Le voy a pedir que me pregunte un enigma. Y si no supiera responderlo, mejor sería morir. Difícil desafío porque además se supone que aquel que pregunta está sometido a las mismas reglas de aquel que va a responder. Y entonces esto podría ser formulado así, algo así, si usted me deja pensar nada más que 10 segundos. Algo que dice, pregúntole yo, por su gloria y su lor, ¿cuál es
de todas la respuesta que acecha en el enigma del amor.